¿Sabías que en Bélgica hay riesgo de un accidente nuclear muy grave? Las posibilidades de un accidente nuclear en Centro Europa, en Bélgica, más específicamente, son muy grandes. Y estas probabilidades se van aumentando cada año, porque no se ha puesto prioridad a otro tipo de energías que no tengan que ver con las centrales nucleares. Y estas centrales nucleares son las que dan esa electricidad a Bélgica, a todo el país, en invierno, algo que es muy importante tener en cuenta. En los últimos días ha habido un incidente a destacar en una central nuclear específicamente, y es algo que ha alarmado a la población belga porque ha sido un incidente que no ha sido comunicado a las autoridades belgas por parte de la empresa que gestiona esta central nuclear. Algo muy grave y que podría haber tenido repercusiones muy importantes en la población. Vamos a verlo. El estado de las centrales nucleares belgas es lamentable. Por ejemplo, el reactor nuclear de la central belga de Tihange tiene más de 3.000 fisuras. La frontera alemana está a muy pocos kilómetros y los pueblos germanos de alrededor exigen su cierre inmediato mientras se preparan para un desastre atómico. Un conflicto en pleno corazón de Europa. Los expertos examinaron en 2012 y 2014 el tanque de presión mediante ultrasonidos y descubrieron un total de 3.149 diminutas fisuras. Eso hace 5 y 7 años. Es decir, la cubierta de acero, lo único que podría evitar una catástrofe en caso de problemas, está para el arrastre. Esto es solo un extracto de una noticia que salió a la luz hace un año exactamente. Estas centrales nucleares belgas son muy antiguas y algunas tienen incluso fecha de caducidad para 2022. Una fecha de caducidad que es la fecha máxima que se puede tener la central nuclear a pleno rendimiento, pero por supuesto con un mantenimiento previo de las infraestructuras nucleares. Esto que ha faltado durante tantos años. Esto lo que hace es que en Bélgica se produzcan incidentes nucleares que no son comunicados al gobierno belga por el miedo a que le cierren a la empresa que gestiona estas centrales nucleares el cotarro, es decir, que le cierren el suministro de dinero a esa empresa, dado que gran parte de Bélgica tiene una dependencia energética de las centrales nucleares. El 90% de Bélgica depende todavía de las centrales nucleares para la subsistencia de electricidad, etc. Con lo cual es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver ahora cuál ha sido el incidente que no ha sido comunicado por parte de la empresa en cuestión al gobierno belga. El Centro de Investigación Nuclear, el SCK, de Bélgica, en Mol, no notificó a las autoridades el caso de un incidente nuclear el 15 de mayo de 2019, durante el cual se liberó una cantidad mínima de radiactividad. Las autoridades locales no fueron notificadas por el SCK, el Centro de Investigación Nuclear belga, debido a que no se cumplieron las modalidades planificadas. El tiempo de notificación en particular se consideró inaceptable porque han pasado meses ya desde el incidente nuclear. Pero no solo está aquí metido el Centro de Investigación Nuclear belga, sino que la responsabilidad también está por parte de Engie Electrabel, la empresa que gestiona el tema de la energía nuclear en esa zona. La explicación del portavoz del Centro de Investigación Nuclear belga, de CREM, muestra que en los últimos meses se han producido 12 incidentes menores de seguridad en las instalaciones nucleares belgas. 2 de ellos, uno en el SCK en Mol, el 15 de mayo de 2019, y uno en el IRE en Fleurus, el 30 de noviembre de 2018, no fueron notificados a las autoridades competentes de conformidad con los acuerdos y la legislación del país. Es decir, se tienen que notificar en el momento que se producen para que las autoridades puedan poner en marcha un plan de emergencia hacia la población. De hecho, Bélgica ya lo tiene y es un plan bastante chapucero
que es el regalo de pastillas de yodo para protegerse de un accidente nuclear. Una noticia que ya salió hace tiempo en el periódico El País en 2018, marzo de 2018 concretamente, y Bélgica ya ha regalado o ya tiene preparadas las pastillas de yodo en las farmacias de manera gratuita. Por cierto, mi mujer y yo ya tenemos pastillas de yodo por si acaso. Para enseñároslo, aquí lo tenéis. Estas son las pastillas de yodo. Vamos a ver si se ven bien. Que hay que ir a recoger aquí. Aquí pone que es del Ministerio del Interior belga. Y son pastillas de yodo que son de obligatorio toma cuando se produce un accidente nuclear, pero en un periodo de tiempo muy corto desde que se produce el accidente nuclear. Nosotros vivimos en Amberes, con lo cual esta central nuclear que ha tenido el incidente está muy cerca de Amberes, está a unos 50 kilómetros de donde vivimos nosotros aquí, con lo cual es muy peligrosa, y el incidente nuclear, si no se notifica a las autoridades, tampoco podemos tomarnos las pastillas porque llegan demasiado tarde. Con lo cual, para que veáis lo que las empresas hacen para no perder el kiosco, para no perder el negocio. Si estaréis preguntando, pero ¿cómo se puede notificar, cómo se debe notificar este tipo de incidentes nucleares a las autoridades? Pues bien, el procedimiento de notificación de incidentes nucleares menores requiere que el operador de las instalaciones nucleares notifique a la Agencia Federal de Control Nuclear en un plazo máximo de 2 horas, así como a Bélgica, como a Bel 5, parte también de la Agencia Federal de Control Nuclear. El operador también debe devolver un formulario de confirmación dentro de las 2 horas posteriores al primer contacto. Además, también dentro de esas 2 horas se debe notificar al Centro de Alarma 112, la zona de respuesta de emergencia competente, el Centro Nacional de Crisis y los alcaldes locales. La respuesta de CREM muestra que el Centro de Investigación Nuclear belga informó a la Agencia Federal de Control Nuclear el 15 de mayo a las 6:30 de la tarde, pero el Centro Nacional de Crisis solo fue notificado 4 horas después, a las 10:16, muy tarde, y los alcaldes locales no fueron informados. Con lo cual se hizo de manera muy mal, y ha puesto en peligro la vida de la gente, porque si el incidente llega a ser más grave de lo que se pensaba, ahora mismo no estaríamos aquí. Con lo cual es muy grave esta situación. Yo creo que deberían rodar cabezas de manera en el tema de trabajos o de responsabilidades, porque esto es totalmente inaceptable. De hecho, estas pastillas que tenemos prácticamente todos los residentes en Bélgica en casa están o son efectivas siempre que tú te las tomes dentro de las 2 horas, dentro del periodo de 2 horas iniciales al accidente o incidente nuclear, con lo cual una notificación demasiado tarde haría inútil la toma de estas pastillas de yodo. Yo me pregunto a veces, ¿qué pretenden las empresas o los centros que tienen tanta responsabilidad con la vida de la gente cuando cometen este tipo de incompetentes acciones que hacen poner en peligro a la población civil, población inocente civil? Con lo cual yo opino que debe haber mucho dinero detrás de las centrales nucleares todavía y de esa gestión de esas centrales nucleares que tienen millonarias subvenciones por parte de los gobiernos. Pero si no se ataja el problema cada vez va a ser más grave, porque no se tiene en Bélgica, por ejemplo en Bélgica, porque hay muchos países europeos que tienen el mismo problema, no se tiene una alternativa energética a las centrales nucleares, con lo cual dependemos totalmente de ellas, algo totalmente inaceptable también. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, también por supuesto podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales, y lo más importante, podéis mostrar vuestras teorías y opiniones, y también decir si estáis viviendo al lado de alguna central nuclear y si el gobierno del país determinado en el que estáis viviendo ha hecho algún tipo de notificación a la población, por ejemplo, para recoger pastillas de yodo. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.